en este enlace en vivo al segundo informe de la Comisión para la Verdad sobre el caso Ayotzinapa. Acaba de terminar este informe dado por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Les doy las conclusiones. Las conclusiones es que los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron ejecutados. Todo indica eso, y que fue un crimen de Estado. Además, el propio expresidente de México, Enrique Peña Nieto, estuvo en una junta donde ordenó construir la denominada verdad histórica. Y además de todo esto, nos vamos punto por punto. La desaparición de los normalistas constituyó un crimen de Estado, ha dicho esta mediodía en conferencia de prensa Alejandro Encinas. Quien constituye el Estado, autoridades federales, estatales y municipales sabían de la movilización de los normalistas y las acciones, pero también omisiones, así como la participación de todas estas autoridades federales, estatales y municipales, permitió la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras 6 personas, de otras víctimas colaterales. Los mandos militares no realizaron acciones para la búsqueda del soldado Julio López, uno de los infiltrados. Ojo, el objetivo, como se construyó en la verdad histórica que ahora se ha revelado, la orden vino desde arriba, desde Enrique Peña Nieto, presidente de México, que actualmente está en España. El objetivo no fue boicotear el evento de la titular del DIF de Iguala y del alcalde de Iguala. En ningún momento, además, estuvieron juntos los 43 normalistas durante la desaparición. Ojo, también aquí, otra de las conclusiones de este segundo informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa: existía vínculo incluso entre Guerreros Unidos, este grupo delictivo, policías locales, que ya se sabía, y se confirma que también había vínculos con elementos del ejército mexicano. Y no solo eso, que algunos elementos del ejército mexicano estaban en la nómina de Guerreros Unidos, un grupo de narcotráfico que actualmente sigue operando en el sureste. También Alejandro Encinas, este mediodía del 27 de septiembre, a 9 años de lo ocurrido allá en Iguala, dice que no hay indicios de que los estudiantes se encuentran con vida. Fueron alteradamente ultimados y desaparecidos. Todo esto en un crimen de Estado. Policías locales, estatales, municipales, elementos del ejército, algunos de ellos en la nómina de Guerreros Unidos. Otro punto de las conclusiones que duele, que puede hacerlos enojar, es que la Junta de Autoridades, presidida por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, es la responsable directa de la construcción de la verdad histórica. En esta junta se indica que el presidente Enrique Peña Nieto presidió el momento en que se pactó que se construyera la llamada verdad histórica por parte del entonces procurador Jesús Murillo Caram, muy detenido, y por parte de Tomás Herón, en proceso de extradición, y quien, por cierto, tiene una suspensión provisional para que las autoridades no puedan decir lo que hizo, y que hay videos que lo evidencian. Tortura para sacar testimonios falsos y con ello ir construyendo su asquerosa verdad histórica. Todo presidido por un presidente que está en Madrid en total impunidad. Pido ayuda a Paulina para mostrarles algunas de las fichas clave en esta conferencia de prensa que ha durado más de 1 hora, dando las conclusiones del segundo informe de esta comisión, alternativo a, por ejemplo, el informe del grupo interdisciplinario que decidió salirse de México alegando pues justamente temas de poca transparencia de la Sedena. Y hablando de la Sedena y de los elementos, vámonos primero, Paulina, con donde se dice directamente de la nómina de Guerreros Unidos y el Ejército. Se puede acreditar con diversas fuentes la existencia de elementos suficientes sobre los vínculos entre elementos del Ejército y Guerreros Unidos. Esto lo proyectó este mediodía Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, durante la presentación del segundo informe de la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa. En diversas declaraciones se señala que un militar de apellido, y quitan su nombre, quien en ocasiones pasadas se presentó para recibir dinero del Mini Cooper,
además de otro militar de nombre Martín Rojas, que era proveedor de armas y cartuchos para los Guerreros Unidos y tenía amistad con los comunitarios, los apoyaba en el traslado de armas utilizando sus vehículos. Esta es la declaración de Walter N. Y ojo, aquí viene. Algunos mandos del ejército estaban en la nómina del grupo, es decir, de Guerreros Unidos. Solo sé que su apellido es Pip. De rango se menciona coronel de aproximadamente 1,75 metros, moreno claro, nariz ancha, cabello corto, negro, delgado, cejas regulares, capitán Pip, de ojos entrecerrados, como de 1,70 metros. Todo esto está testado porque, y vámonos a la siguiente ficha, por favor, Paulina. Las personas detenidas actualmente incluyen 14 elementos de la Sedena. 132 personas detenidas actualmente en diversos penales a 9 años del crimen de Estado ordenado directamente por Enrique Peña Nieto para construir la verdad histórica, y donde participaron policías municipales, estatales y elementos del ejército. Entonces, 41 integrantes de Guerreros Unidos fueron detenidos, 71 policías, ahí tienen, federales, ministeriales, estatales, municipales, tanto de Cocula como de Huitzuco, por supuesto de Iguala. El propio exprocurador general de la República, Jesús Murillo Caram, quien ha alegado enfermedad para ir postergando su juicio. También detenido el extitular de la unidad especializada en materia de delitos contra el secuestro de la PGR, un ex ministerio público del Aceido, el exsecretario de Seguridad Estatal de Guerrero, el expresidente municipal de Iguala, me preguntaban por él hace algunos días, también su esposa, la expresidenta del DIF de Iguala, quien se le ha dicho que estaba relacionada directamente con el narcotráfico. Y aquí, ojo, 14 elementos de la Sedena, y me voy directamente a el Zoom de quiénes son estos 14 militares. Les decía que están testados el nombre donde se dice quiénes estaban en la nómina de Guerreros Unidos, de la Sedena, del Ejército. Bueno, este mediodía, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, ha desglosado. Se encuentran detenidos y sujetos a proceso 14 militares, entre ellos 2 generales, pero faltan por ejecutarse 6 órdenes de aprehensión independientemente de las inspecciones a instalaciones y archivos militares que se han realizado. En medio de todo esto es razón por la cual los madres y padres de los normalistas que de manera oficial han sido ejecutados fueron a las instalaciones del campo militar número 1, aquí en la Ciudad de México, rumbo a Naucalpan, para exigir que se dé toda la información sobre estos 14 militares, entre ellos 2 generales inmiscuidos y demás militares inmiscuidos y en la nómina de Guerreros Unidos. Finalmente, solicitudes de extradición, para abundar sobre este tema de Tomás Herón. 3 extradiciones de actores relevantes, entre ellas, por supuesto, la de Tomás Herón, Tomás N. Su extradición está en proceso judicial. Él está en Israel dando entrevistas como rockstar y ha solicitado asilo político. Se ha pausado demasiado esta extradición. Y no solo eso, sino que el Poder Judicial le ha otorgado una suspensión, por ahora provisional, para que las autoridades, incluyendo al propio Alejandro Encinas, no puedan señalarlo como lo que es, un torturador, y a partir de tortura generó la verdad histórica por órdenes de su jefe Enrique Peña Nieto. Todo esto lo ha dado a conocer el segundo informe de la Comisión de la Verdad, presidida por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Finalmente, el propio Encinas enfatizó esto por las peticiones de los padres y madres de los 43 normalistas ejecutados esa noche de Iguala. Continúa la búsqueda de nuevas fuentes de información y de posibles testigos, en particular, y es lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer y hoy, en particular de las intercepciones de comunicaciones realizadas por la Sedena al grupo delictivo durante los hechos. Estos han sido justamente los principales puntos de conclusiones que ha dado a conocer Alejandro Encinas este mediodía como su segundo informe de la Comisión de la Verdad para el caso de Ayotzinapa. Leo sus comentarios contra el Poder Judicial, contra Enrique Peña Nieto.
y contra los elementos del ejército señalados de estar en la nómina de Guerreros Unidos. Gracias por continuar con nosotros. Son 12:35 tiempo del centro de México. Antes de dar este informe del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta es la noticia número 11, prometió esta mañana a las madres y padres de los 43, que lo crean o no, el gobierno federal va a seguir con la investigación del caso Ayotzinapa hasta conocer toda la verdad y lo más importante, bueno, en ese momento dijo saber dónde están los jóvenes, más allá de lo que dijo este mediodía Alejandro Encinas de que fueron ultimados. El presidente recordó que todavía le queda un año al frente del gobierno federal, por lo que se va a dedicar, como lo ha estado haciendo, a avanzar con las indagatorias que permitan esclarecer qué pasó con los jóvenes aquella noche. Consideró que los familiares de estos estudiantes están en su derecho de inconformarse con la forma en que se han conducido las investigaciones. Esto sobre todo lo dijo no en el marco de lo que les acabamos de informar, sino en el marco de la protesta que se vivió ayer en la tarde-noche en la Ciudad de México y que ha sido una de las más masivas en comparación a otros años y en comparación a los primeros años en que se salía a las calles, no solo aquí en México, sino a nivel internacional. Escuchemos al presidente, subrayo, respondiendo a la marcha de tarde-noche de ayer, más que a este informe dado después. Ya ayer se dio a conocer el informe que se presentó. Tenemos nosotros el compromiso de seguir la investigación y vamos a continuar hasta conocer toda la verdad y lo más importante, saber dónde están los jóvenes. Todavía me queda un año. Sí. Y vamos a dedicarnos. Lo estamos haciendo. No hemos abandonado el caso, lo vamos a seguir haciendo. Es por las madres, por los padres, es por la justicia y es también por nuestras convicciones. Cualquier distanciamiento, que se rompan las mesas de es que tienen todo el derecho los padres, las madres, ¿no?, a inconformarse. Tienen todo el derecho y lo comprendemos, pues son sus hijos, pero nosotros, independientemente de si nos creen o no nos creen, ¿sí?, nosotros vamos a seguir, porque es un asunto que tiene que ver también con nuestras convicciones y con nuestra conciencia. Insisto, esa fue respuesta del presidente López Obrador a la marcha que se vivió ayer a 9 años de la desaparición de los 43 normalistas. Bienvenidos a los que se están uniendo a este espacio. Los invito a ver todo el programa porque es importante los puntos de conclusión que ha dado Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, en este segundo informe de la Comisión de la Verdad. Ya de manera oficial ha dicho que los 43 normalistas fueron ejecutados y que fue un crimen de Estado, no solo de policías estatales, también de elementos del ejército. 14 de ellos ya están detenidos, faltan todavía, incluso estaban en la nómina, algunos elementos del ejército estaban en la nómina de Guerreros Unidos, justo el grupo delictivo señalado en este caso. María Ángeles Lara, dentro del ejército hay grupos que actúan de manera autónoma, hasta del general, los dejan actuar como consideren de acuerdo al lugar donde están. Héctor Marín, AMLO tiene que meterle turbo a este caso. Catarino Rural, la Fiscalía del Presidente no confió, la utiliza para cuestiones políticas, encabezada por Alejandro Gertz, que acaba de tener una pérdida muy importante de su brazo derecho, quien era el fiscal y que murió en una operación. Finalmente, X por D,
Plan C igual a mayoría calificada, igual a nuevo poder judicial, igual a justicia, igual a un país mejor. Lo dice porque otra de las revelaciones de este mediodía es que justamente Tomás Herón, una de las personajes clave en esta construcción de verdad histórica por órdenes de Enrique Peña Nieto, pues pidió una suspensión provisional, la cual obtuvo de un juez del Poder Judicial mexicano para que las autoridades no le puedan llamar torturador, que es lo que es, y que los videos lo prueban. Gracias, y nos vamos con las 3 hipótesis que se le revelaron a los padres y madres de familia, razón por las cuales, en voz de su representante legal, Vidulfo Rosales, no estuvieron de acuerdo porque se estaba construyendo, según ellos, otra especie de verdad histórica. El gobierno federal propuso 3 hipótesis para explicar el porqué de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparición y ejecución. Mi compañera Romina Gándara explicó que la primera hipótesis sugiere que hubo confusión por parte del grupo criminal Guerreros Unidos debido a la presunta infiltración entre los estudiantes de Los Rojos, el grupo antagónico. Mientras le leo estas hipótesis, vemos en pantalla imágenes de mis compañeras Daniela Barragán y de Montserrat Antúnez, quienes estuvieron presentes en la marcha multitudinaria del día de ayer, de la tarde, noche de ayer, a 9 años de la desaparición y ejecución de los 43 normalistas. La primera hipótesis se las vuelvo a leer. Hubo confusión por parte del grupo criminal Guerreros Unidos debido a la presunta infiltración entre los estudiantes de Los Rojos, el grupo antagónico. La segunda plantea que la desaparición podría haber sido un acto de represalia por parte del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, contra los estudiantes por las protestas en Palacio Municipal de Iguala, pero en las conclusiones de este segundo informe se dice que en realidad el objetivo de los estudiantes no era boicotear el evento de la titular del DIF. La tercera hipótesis planteada por las autoridades es que la posible implicación del tráfico de drogas que se encontraba en los camiones que los normalistas tomaron para empezar sus eventos relacionados con el 2 de octubre. La narrativa de los hechos que presentó la Secretaría de Gobernación y también la Secretaría de Seguridad Ciudadana así lo plantea y lo planteó a los padres de los 43 estudiantes, quienes quedaron, les decía, insatisfechos y molestos por el documento. Esto fue lo que se les reveló el lunes cuando llegaron en un camión a Palacio Nacional y posteriormente se escuchó a Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los 43, decir que se estaba construyendo otra verdad histórica. Posteriormente, veíamos en pantalla la marcha del día de ayer y hoy se terminan de poner las piezas en el rompecabezas de todo este caso. ¿Quién mandó a construir la verdad histórica? El presidente Enrique Peña Nieto, a través del exprocurador Jesús Murillo Caram, detenido, a través de Tomás Herón, acusado de tortura, pero que ahora ya no se le puede decir torturador porque tiene una suspensión provisional obtenida de un juez. También que elementos del ejército participaron en este crimen de Estado, algunos de ellos ya detenidos, 14, y algunos de ellos formaban parte de la nómina de Guerreros Unidos, el principal grupo delictivo inmiscuido en este crimen de Estado hace 9 años. Otro documento ignora el espionaje militar. El periodista Pablo Ferri, conocido porque ha estado investigando durante estos 9 años el caso de Ayotzinapa para el diario El País, informa que antes de que se diera a conocer esta conferencia de prensa de Alejandro Encina, subsecretario de Gobernación, informó que tuvo acceso a este segundo informe de la comisión antes de que se diera a conocer al resto de la prensa y resalta que el caso Ayotzinapa ignora la gran petición de las familias de los 43 estos meses, es decir, las decenas de documentos de espionaje militar que aportarían, a su juicio, información sobre el ataque y la desaparición de los estudiantes. Les digo, esta es una nota de Pablo Ferri, un periodista, un colega que ha investigado el caso durante estos 9 años para el diario El País. Él tuvo acceso al documento y explica que ahí se señalan 9 lugares cerca de Iguala como posibles destinos de los jóvenes, todos apuntados en clave de hipótesis. El documento, que cuenta con 133 páginas, que ha sido ya presentado este mediodía, que mi compañera Tamara Mares estuvo ahí y que ya va a tener acceso a él también, suma capturas de pantalla de conversaciones que, intercambiadas por decenas de presuntos delincuentes y sus familiares, dichas conversaciones ya habían sido descartadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, mejor conocido como el GIEI.
El GIEI, pues este grupo alternativo a la investigación del gobierno federal, presidida por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y que decidió salirse de México hace algunos meses, alegando poca transparencia de la Sedena. Y ahora, pues, de acuerdo a Pablo Ferri, tampoco este segundo informe trae documentos de espionaje militar que aportarían, de acuerdo con los familiares, información sobre el ataque y la desaparición de los estudiantes, sobre la participación de al menos estos 14 elementos del ejército ya detenidos. El abogado Vidulfo Rosales, el abogado de los familiares, explicó que en los documentos se refiere que los estudiantes iban infiltrados, que había una disputa de bandos del crimen organizado, reduciendo la responsabilidad a la delincuencia y dejando por fuera al ejército y a las autoridades. Esa fue la interpretación del abogado Vidulfo Rosales. Pero hoy Alejandro Encinas pues justo menciona que para los de la prensa que siguen insistiendo en que el gobierno federal está tratando de ocultar al ejército, pues lo van a seguir indagando. Es una de las fichas que presentó esta mañana. Presentó también que ya han sido detenidos 14 y señaló a algunos miembros del ejército como integrantes de la nómina de Guerreros Unidos. Bueno, en este segundo informe al que tuvo acceso Pablo Ferri, pero que aquí mi compañera Tamara Mares ya también está teniendo acceso, le daremos a conocer en los siguientes espacios los detalles. Los autores incorporan con toda naturalidad los chats inverificables del primer informe. Se ha hablado de que estos chats de WhatsApp serían inverificables. Hoy el propio Alejandro Encinas también habló del contubernio que tuvieron, la negociación que tuvieron y el acuerdo que tuvieron con WhatsApp, este servicio de mensajería. Bueno, destaca una conversación en que la esposa de un presunto integrante de Guerreros Unidos y encargado de sus comunicaciones, alias El Chino, habla con la hija del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. La hija dice que su papá está muy enojado y ordena que recuperen la mercancía y chinguen a todos a discreción. La mercancía sería droga, parte de los envíos de Guerreros Unidos al norte, y que se cruza con esta tercera hipótesis de las autoridades sobre que los estudiantes tomaron camiones que ya venían cargados de drogas para traficar hacia el norte. Respuesta de la Sedena sobre documentos. Esta es la siguiente información. En los documentos que publicó el gobierno federal está la respuesta justamente que Luis Crescencio Sandoval, a la petición de información para el caso Ayotzinapa, el general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena y pues titular de la Sedena señalada por tener elementos en la nómina de Guerreros Unidos. Bueno, este es un archivo con 49 páginas en donde se enfatiza en que existió la máxima apertura con las comisiones de la verdad y con el grupo interdisciplinario de expertos independientes, mejor conocido como GIEI, de quienes dice, les consta que la documentación que ahora solicitan no obra en los archivos de los organismos de esta secretaría. Una respuesta previa el día de ayer, luego de que, por cierto, terminamos este espacio diciéndoles que el presidente López Obrador había anunciado que se publicarían grabaciones relacionadas a este caso. Bueno, la Sedena hizo lo propio y publicó archivos con 49 páginas donde se enfatiza en que existió la máxima apertura con el GIEI, respondiendo justo al GIEI, cuyos integrantes se fueron de México alegando poca transparencia de la Sedena. La respuesta de la Sedena, encabezada por el general Luis Crescencio Sandoval, es que les consta que la documentación que ahora solicitan no obra en los archivos de los organismos de esta secretaría. También asegura que 5 documentos que piden ya fueron entregados. La información contenida tiene que ver con el GIL, ojo, un miembro del grupo criminal Guerreros Unidos, de nombre Gildardo López Astudillo, muy mencionado, y que instruye al subdirector de la Policía Municipal de Iguala, general Francisco Salgado Valladares, le haga entrega de 17 estudiantes en un lugar determinado. Esto fue dado a conocer por la propia Sedena, a la par de que estaban marchando los madres y padres de los 43 normalistas, quienes fueron desaparecidos hace 9 años, desaparecidos y ultimados. También le lanza un consejo de que se le pregunte al propio López Astudillo. Se considera que el propio López Astudillo puede, es decir, mejor conocido como el GIL, puede proporcionar mayor información en virtud de las conversaciones, mejor dicho, mensajes, chats, proporcionadas por la DEA, en los cuales se advierte que López Astudillo, mejor conocido como el GIL, fue uno de los orquestadores y autores materiales de la desaparición de los estudiantes. Ojo, también hoy, este mediodía, en la presentación del segundo informe,
por parte del subsecretario de Gobernación, se habló de que también se tiene acceso a información de la DEA. El documento de respuesta de la Sedena incluso termina con eso, de que bajo consideración de la Sedena existen otros actores que pueden aportar valiosos datos para coadyuvar en este esfuerzo conjunto, como es el caso del propio testigo, el cabo Gil. Es decir, por un lado, el segundo informe está señalando que elementos de la Sedena estaban en la nómina de Guerreros Unidos, y por el otro lado, la Sedena está diciendo que también se indague al Gil, miembro de Guerreros Unidos, para obtener más información. Les digo, el Gil es uno de los personajes más mencionados a lo largo de estos 9 años. Este hombre fue detenido desde 2015, todavía en el peñismo, justo cuando se cumplía un año de la desaparición, cuando todavía estaba muy efervescente este caso y las personas salían a las calles aquí en México y a nivel internacional. La entonces PGR de Jesús Murillo Caram lo presentó como jefe de sicarios de Guerreros Unidos y lugarteniente del líder de la organización, y se le consideró autor material del rapto, asesinato e incineración de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Eran tiempos de la verdad histórica que hoy sabemos la mandó a hacer el propio presidente Enrique Peña Nieto en una junta. Bueno, Gil negó haber dicho que entregó a los estudiantes y que ordenara su incineración. En septiembre de 2019 fue absuelto por un juez quien desestimó las 81 pruebas que había presentado la Fiscalía General de la República en su contra porque supuestamente fueron recabadas de forma ilegal. Termino con esto. Fue entonces que el Gil se volvió un testigo protegido de la ahora Fiscalía y a lo largo de sus declaraciones sobre el caso se ha encargado de señalar a militares y sus nexos con el narco, un hecho que el propio Alejandro Encinas ha dicho que están en la nómina de Guerreros Unidos algunos elementos del ejército. Gracias por continuar con nosotros. A la par de que les estoy dando a conocer las conclusiones, estaba la rueda de prensa, las preguntas de mis compañeros en esta conferencia de prensa del subsecretario Alejandro Encinas. A pregunta expresa de uno de los periodistas presentes sobre la participación del aspirante a la candidatura de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en las juntas de autoridades, donde se fabricó la verdad histórica presidida por Enrique Peña Nieto, el subsecretario Alejandro Encinas reiteró que sí está su nombre dentro del informe. Se negó a mostrar la lámina donde aparece, pero de forma concreta afirmó, sí está. Hace algunos días, Omar García Harfuch estuvo en entrevista con los periodistas y él insistió que él no participó en un evento tan atroz, así lo llamó. Aquí Encinas está reiterando que al menos su nombre está dentro del informe de esta denominada Junta de Autoridades, donde fue presidida por Enrique Peña Nieto, pero de acuerdo con Encinas sí estuvo el nombre dentro del informe de quién, de Omar García Harfuch, uno de los aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que se dice un hombre de izquierda y que reiteró aquí con los periodistas que eso no era cierto. Está así de concreto, ha dicho Encinas en esta rueda de prensa, justo sobre el personaje que está enlistando, liderando las encuestas de la Ciudad de México dentro del proceso interno de Morena que va desarrollándose. Está Omar García Harfuch arriba de la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, y luego está Hugo López-Gatell, ex subsecretario de Salud, de acuerdo al menos a una encuesta, la de Buendía y Asociados, publicada esta semana, el día de ayer. Y vamos a ver cómo cambia esta información que le ha dado a un colega durante la rueda de prensa, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Sí está su nombre dentro del informe, se negó a mostrar la lámina donde aparece, pero de forma concreta afirmó que sí está así de concreto. Omar García Harfuch estuvo en esta denominada Junta de Autoridades presidida por Enrique Peña Nieto para construir la verdad histórica, donde Tomás Herón hizo torturas de acuerdo con videos, pero que las autoridades ya no lo pueden señalar porque ha obtenido una suspensión, ojo, subrayo, provisional por parte del Poder Judicial. 12:54, tiempo del centro de México. Me voy a ir muy rápido en las siguientes noticias. Gracias por continuar con nosotros. El arquitecto descalzo dice, ya valió el poli Harfuch. Bueno, vamos a ver si da justo una postura al respecto, porque él aquí en Los Periodistas
negó haber participado en este acto atroz, como lo dijo. Nos vamos rápido, le meto turbo, y es que es muy importante. Nos vamos hasta Nuevo León sobre una investigación de mi compañera Tamara Mares sobre uno de los posibles presidenciables de Movimiento Ciudadano. Ella realizó una investigación sobre el gasto que está haciendo tanto el gobernador de Nuevo León, Samuel García, como también ahí va la influencer y tal vez futura senadora Mariana Rodríguez. Desde el día que tomó protesta ante el Ejecutivo local, un lejano 4 de octubre de 2021, ha invertido casi 50 millones de pesos en anuncios en las redes sociales, particularmente Facebook e Instagram de la empresa Meta. La empresa Meta transparenta este tipo de gastos, no solo de políticos, sino en general, y es posible saber que del 21 a la fecha lleva 50 millones de pesos en sus anuncios. Lo sorprendente, dice la compañera Tamara Mares, es que los anuncios no se limitan a la entidad federativa que gobierna, es decir, a Nuevo León, sino que ya llegan hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta Tijuana, Baja California, hasta Chihuahua, hasta Culiacán, Sinaloa, hasta Cancún, Quintana Roo, en medio de este interés que tiene para ser el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano rumbo a 2024. Aquí en la Ciudad de México también me han salido anuncios en YouTube, por ejemplo. El incremento de gastos en anuncios durante el 23, particularmente antesala a las elecciones, a comparación del 22, se produce en un momento en el cual Movimiento Ciudadano no ha definido a su candidato para la presidencia. Primero se hablaba que el 5 de diciembre lo iba a hacer en su consejo de partido. Después, el eterno coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dijo que va a ser hasta enero, cuando ya se sepa el nombre del candidato o candidata de Movimiento Ciudadano para las presidenciables de junio de 2024, para estas elecciones. Entonces agradezco a Tamara Mares por este dato, 50 millones de pesos, gasto que se ha venido incrementando conforme se acerca el 24. Y ojo, como los he dicho, Movimiento Ciudadano es un partido que se está vendiendo como el único que está respetando la ley electoral, a comparación de, señala, el Frente Amplio y Morena, que llevaron procesos internos para seleccionar a sus aspirantes responsables del frente y a su coordinadora de defensa rumbo a las presidencias, pero también ahí tenemos a Samuel García, su candidato, y ahí, por ejemplo, el diputado Álvarez Maínez, que ha presentado bastantes denuncias, ahí no ha presentado ninguna. Siguiente noticia sobre el tema de Marcelo Ebrard. Ayer les informábamos que ya escaló, como se esperaba, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su queja sobre supuestas irregularidades en el proceso interno y su petición a la Comisión de Honestidad de Morena de plano cancelar el proceso. Bueno, ya lo subió. Al respecto, esta mañana de miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el juicio que presentó Marcelo Ebrard, aspirante presidencial y que perdió el proceso interno, pero que sigue en sus giras, ante el tribunal, pues ya es un procedimiento legal y que hay libertades para interponer esos recursos. Así lo dijo como tal, tiene la libertad para interponer este recurso ya a nivel tribunal electoral, a nivel autoridad y ya no solo dentro del partido en la Comisión de Honestidad. Previamente, el día de ayer, Mario Delgado, dirigente de Morena, le había contestado, negó que la Comisión de Honestidad del partido haya sido omisa en el recurso de impugnación que presentó Ebrard. Recordemos que tenía esta Comisión de Honestidad 10 días para determinar o informarle a Marcelo Ebrard si iba a investigar o no. De acuerdo con el ex canciller, no se le informó, pero Mario Delgado está negando que haya sido omisa este brazo del partido de Morena, o Comisión de Honestidad y Justicia. También, por cierto, la senadora de Morena, Marta Lucía Mitchell, que es pues del equipo de los marcelistas, compartió en sus redes sociales el recurso que presentó Ebrard y dijo que el reglamento establece 5 días para dar respuesta a la impugnación. Primero se hablaba de 10, ella habla de 5, entonces también fue como respuesta a Mario Delgado. Por cierto, Mario Delgado, esta es la siguiente noticia, dirigente nacional de Morena, ya descartó oficialmente su aspiración de contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ya hay bastantes, ayer se subió uno más, Torruco. Y entonces ya tenemos a Omar García Harfuch. Se acaba de revelar que, de acuerdo con el segundo informe de la Subsecretaría de Gobernación sobre el caso Ayotzinapa, sí estuvo en esta junta, o al menos su nombre estuvo en esta junta presidida por Enrique Peña Nieto para construir la verdad histórica del caso Ayotzinapa. Ahí tenemos a Omar García Harfuch, tenemos a Clara Brugada,
exalcaldesa de Iztapalapa, a Hugo López-Gatell, quien ya renunció a la subsecretaría de Salud. Y bueno, Mario Delgado ya queda descartado porque dice que prefiere, que tiene otro sueño, que es contribuir a que por primera vez en la historia una mujer sea presidenta y que consolide el proceso histórico de transformación nacional, es decir, si gana Claudia Sheinbaum las elecciones de junio del año que entra. También me quiero pasar al tema, no le quiero dar mucha importancia porque en realidad no es un priista muy importante o expriista, pero el PRI en la Cámara de Diputados acusó que la renuncia del senador Carlos Ramírez Marín al PRI fue por un interés personal, así lo ha dicho, y lo consideró un ingrato con el PRI que le dio la oportunidad de desarrollarse políticamente. Incluso le dijo traidor, es una traición. Senador Carlos Ramírez Marín, pues es de Yucatán, está interesado en contender a la gubernatura de Yucatán, pero ahora ya no lo sería por el PRI, sino lo ha dicho esta mañana en entrevistas radiofónicas, le interesa ahora ir en la coalición de Morena. Al respecto, el coordinador de la bancada priista, Rubén Moreira, insistió: el PRI le ha dado mucho a Ramírez Marín, nos duele que se golpee a nuestro partido por alguien, lo digo con respeto, que ha recibido muchísimo de nuestro instituto político, es un tránsfuga. Le recordó que fue 5 veces diputado plurinominal, es decir, no necesitó hacer campaña, y un consentido de las nomenclaturas. Gracias al PRI fue secretario de Estado y pudo desarrollarse profesionalmente. Hoy traicionó a millones de militantes que lo respaldaron en su carrera. Y él, en respuesta a Ramírez Marín, dice que él también aportó muchísimo al PRI, pero que no está de acuerdo con que el PRI vaya en alianza con el PAN para su natal Yucatán. Entonces ahora se va a pasar, él lo dijo, intentar a la coalición de Morena. Me voy rápido con las últimas noticias. Gracias por continuar con nosotros. Deme un poquito de tiempo más por el tema del informe de Encinas. Sobre el tema de Chiapas lo hemos abordado desde inicios de esta semana. Alrededor de 10,000 habitantes de la Sierra de Chiapas se reunieron en el municipio de Siltepec para marchar en contra de la violencia e inseguridad que viven en su región por la disputa de territorio entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco, ubicada particularmente en la zona fronteriza con Guatemala. Los grupos de crimen organizado mantuvieron por 2 semanas cerradas las carreteras y las vías que atraviesan la sierra para comunicarse con municipios más céntricos o con los costeros, lo que había ocasionado escasez de víveres, combustibles y de otros productos. Incluso, recuerden, se les quitó la luz y poco a poco se les fue regresando. Todo esto a manera de presión por el choque entre ambos cárteles. Medios locales reportaron que ya se reanudó el servicio de energía eléctrica y la señal telefónica, particularmente en frontera con Malapa y en Chicomucelo. Ubiquen este conflicto de crimen organizado particularmente en la frontera, no todo Chiapas, aunque también en San Cristóbal de las Casas están teniendo problemas de inseguridad por los denominados motonetos que echan balazos al aire y tienen pues con miedo a la población de este poblado bastante turístico. Nos pasamos de Chiapas hasta Monterrey, Nuevo León. Hablábamos de la publicidad de este gobernador Samuel García, quien quiere ser presidente por Movimiento Ciudadano, o al menos eso se está estimando. Se va a anunciar oficialmente por el partido hasta enero. Pero en medio de este tema político, la inseguridad, como ocurrió en Monterrey en el lejano 2010, varios cuerpos humanos desmembrados fueron localizados el día de ayer en 7 puntos de esta capital de Monterrey, Nuevo León, en una ola de violencia que las autoridades estatales atribuyen a una purga en un grupo delictivo que opera particularmente en Tamaulipas. Al respecto, el presidente López Obrador dijo esta mañana: fue un día muy difícil en violencia, sobre todo en Nuevo León, 12 homicidios. Estamos analizando eso. Recuerden que cada mañana antes de la conferencia tiene su reunión con el Gabinete de Seguridad. Entonces reconoce que ayer fue un día muy difícil en violencia, sobre todo en Nuevo León. Fíjese, estos hallazgos ocurrieron durante la mañana del martes en 7 de los 13 municipios de Monterrey, toda la zona metropolitana, y así lo indicó la Fiscalía General de Nuevo León. En el caso del municipio de Apodaca había restos humanos en 5 bultos. Se desconoce la cifra exacta de cuerpos a las que corresponden las partes encontradas, y la Fiscalía de Nuevo León explicó que la cuantificación podría demorar debido a que hay diversas piezas humanas que están pendientes de análisis. Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León,
Gerardo Palacios, dijo a la prensa que la ola de asesinatos se debe a una purga en un grupo criminal que opera justo en Tamaulipas por algunas deslealtades al interior de su organización. Entonces ahí tienen conflictos para la población que de plano se quedó sin luz durante unos momentos, durante un día al menos en Chiapas, en la frontera con Guatemala, y en Monterrey por temas de grupos delictivos de Tamaulipas se encontraron cuerpos desmembrados. Antes de pasar a las últimas 3 noticias, tengo más información sobre la rueda de prensa que se está todavía llevando a cabo en torno al segundo informe del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Un periodista cuestionó a Encinas sobre la aparición del nombre de Omar García Harfuch en las juntas de donde se fabricó la verdad histórica, esta junta presidida por el propio presidente Enrique Peña Nieto. En las juntas de donde se fabricó la verdad y en la lista, sobre todo, del pago por parte de criminales, en las nóminas de Guerreros Unidos, cuando se encontró en una aspiración cuando se encuentra en una aspiración a la candidatura de la Ciudad de México, y no solo eso, que está liderando las encuestas. Encinas dijo: esperemos que se acabe esta situación en primer lugar. Abundó en que escuchó por la mañana una serie de declaraciones de Harfuch y destacó que dichas declaraciones formarán parte de todo el trabajo que está realizando la Fiscalía. De ser requerido por la Fiscalía General de la República, ojo, Omar García Harfuch, quien quiere ser jefe de gobierno de la capital del país, debería comparecer. También agregó Encinas: estamos para dar con verdad, no para intervenir en los procesos políticos de los partidos. Esto fue la respuesta de Encinas luego de que él aceptó en esta rueda de prensa que Omar García Harfuch, su nombre aparece en la lista de quienes integraron estas juntas de autoridades para construir la verdad histórica por órdenes de Enrique Peña Nieto. Entonces, incluso tendría que comparecer ante la Fiscalía General de la República alguien que quiere gobernar la capital del país por parte de Morena, y que aquí en Los Periodistas, con mis compañeros Álvaro Delgado y Alejandro Páez, les dijo que él no había participado en este evento tan atroz, insistía en que él estaba en Michoacán. Gracias a Bianca por estarnos actualizando lo que ocurre a lo largo de esta rueda de prensa. Finalmente, en medio de toda esta información, un poco de respiro, un poco de percepción de justicia, ya que después de que dos hermanos golpearon a un estudiante, a un joven allá en Puebla, Luis Alberto y Francisco Rodolfo RF, identificados como los principales agresores de Neto, acudieron la tarde de ayer de forma voluntaria a la Fiscalía Estatal y ingresarán al penal de San Miguel de la ciudad de Puebla. Ya fueron vinculados a proceso. Ellos de manera voluntaria se presentaron luego de haber estado desaparecidos, en calidad de desaparecidos durante algunas semanas, luego de que se reveló este video donde pues claramente casi lo dejan sin un ojo a este estudiante Neto. Esta es parte, la bola de mis reyes, de varias universidades, al menos 2 universidades privadas. Sobre el caso, me voy ya con las últimas 2 noticias, sobre el caso del feminicidio de Montserrat Juárez, una joven de 25 años que fue hallada sin vida en la alcaldía Miguel Hidalgo, mucho tiempo después, un año después de que estaba en calidad de ausente y que luego se reportó en una ficha en la Fiscalía del Estado de México. Bueno, había bastantes dudas sobre la participación de autoridades en este encubrimiento, no solo por parte del papá del presunto feminicida y del feminicida propio, sino de autoridades. Bueno, al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, informó que fueron suspendidos ya policías y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, mejor conocido como ERUM, involucrados en el encubrimiento del feminicidio de Montserrat Juárez. Importante mencionar, dijo el titular, que todo el personal que participó ha sido suspendido en tanto se determine y se deslinda su responsabilidad en los hechos. Ojo, justamente Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad, es el que sustituyó a Omar García Harfuch, quien de acuerdo con Encinas podría estar compareciendo ante la Fiscalía por su presencia o al menos su nombre en este informe sobre la Junta de Autoridades para mandar a construir la verdad histórica. Tengo más información justo sobre este caso del feminicidio. Un juez dictó ya prisión preventiva a Alejandro N. y a su padre César N.
por delitos contra la salud después de que el pasado domingo fue detenido el joven al estar en posesión de aparente droga y su padre, al evitar la captura, incluso se puso violento para defender a su hijo, un presunto feminicida de una joven de 25 años de Montserrat Juárez, quien por cierto ya fue despedida por sus familiares en el poblado del Estado de México donde creció. Gracias, gracias a Bianca por esta última información y me voy también con una, pues más o menos buena noticia ya en Estados Unidos. 5 meses más o menos estuvo esta huelga de guionistas en medio de el tema de Netflix, de los streamings, el tema de la inteligencia artificial, si van a sustituir o no las mentes creativas, y solicitar también pues más derechos laborales en medio de incertidumbre, en medio de esta transición de la tecnología. Bueno, ya horas después de que la huelga de los guionistas de Hollywood llegó a su fin, Bill Maher lideró el regreso al trabajo al anunciar hoy que su programa, por ejemplo, de HBO, Real Time with Bill Maher, volvería a transmitirse el viernes. Mis guionistas y Real Time están de regreso, así lo publicó en las redes sociales como una muestra de que los guionistas de Hollywood están de regreso. Ojo, no así los actores. El martes por la noche, los miembros de las juntas directivas del sindicato de guionistas aprobaron un acuerdo contractual con los estudios, con lo que la industria se recupera, al menos en parte, de un parón histórico de esta producción que se prolongó 5 meses y que tenía preocupados pues a las producciones. ¿Cómo van a arrancar? Primero, los programas nocturnos de televisión van a ser los primeros que van a regresar y después las series de televisión tardarán más debido a que los actores siguen en huelga y no hay negociaciones a la vista. Recuerden que los actores pues, están liderados sobre todo por Fran Drescher, mejor conocida como The Nanny, y está interesante todo este tema por la transición de inteligencia artificial, mentes creativas y demás. Entonces ahí está el caso de Estados Unidos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión atípica, transmisión especial. No pude leer sus comentarios como suelo hacerlo, pero gracias por estar aquí. El PITCAN, si hay una prueba documental de la presencia de García Harfuch en esas comisiones o en juntas para encubrir los sucesos, ¿qué caso tiene negarlo? Mejor que colabore con el esclarecimiento. Pues estaremos informando si es citado o no ante la Fiscalía o si da otro pronunciamiento en plena precampaña. Gracias por haber estado aquí, gracias a Bianca Estrada en producción, a Paulina Soto en operaciones y a ustedes por su preferencia. Que tenga excelente tarde, no se pierda más tarde a los periodistas y a Romina Gándara y Pedro Mellado en Al Cierre a las 9 de la noche con más detalles sobre este histórico segundo informe con revelaciones también bastante históricas. Los 43 normalistas han sido desaparecidos y ultimados.